hay día que no vengamos correteando al minutero, ¿no? Pero algún día lo vamos a alcanzar, eso seguro, seguro. Por lo menos está la propuesta allí. Pero entrevista central de hoy, estamos aquí en estudios, lo cual mucho agradecemos, con Santiago Brum, profesor de Historia por el Instituto de Profesores Artigas, con formación permanente en políticas públicas en Uruguay, Argentina y España. Fue director de la División de Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo e integró el gabinete en el periodo departamental anterior. Ha actuado también como investigador en políticas educativas para diferentes organismos, es consultor en políticas educativas y comunicación, diplomado en gestión de la comunicación digital en Flaxo y se encuentra en proceso de elaboración de la tesis de maestría, una de las tantas ocupaciones que tiene al día de hoy. Integra además el equipo de comunicación del Frente Amplio y es el responsable de comunicación de la vertiente artiguista, lista 77. Y allí en la vertiente integra la dirección y la mesa ejecutiva nacional. Y fue electo justamente para encabezar la propuesta electoral de Montevideo para las elecciones internas del mes de junio. Y después de todo esto lo tenemos acá. Santiago, gracias por venir. Álvaro, muchas gracias por la invitación. Hablemos de comunicación, algo que se menciona mucho, permanentemente, pero no sé si lo entendemos tanto como lo mencionamos a veces, ¿no? Hay como un par de creencias, por lo menos, de que el gobierno, aun cuando tenga políticas sociales que no atienden las necesidades, comunica mejor de lo que lo hizo el Frente Amplio atendiendo esas necesidades sociales. Por lo menos eso está en el imaginario colectivo. ¿Tiene correlación con la realidad? Tal vez una de las reflexiones del proceso de autocrítica del Frente Amplio está vinculada justamente a eso, ¿no? Bueno, la evaluación de cómo comunicaron los gobiernos del Frente Amplio, logrando profundas transformaciones en el Uruguay, ¿no? Un primer ciclo de reformas profundas, un segundo ciclo de avance en la agenda de derechos. Es innumerable la cantidad de logros que consiguió el Frente Amplio y, sin embargo, bueno, existió esa crítica a la comunicación en general, que parte de razón tiene, pero también, más allá del análisis más profundo de eso, creo que hay un gran desafío para adelante, que es analizar los cambios en el mundo de la comunicación hoy. Y en ese marco me parece que el gobierno actual esa lectura la hizo. Hay un tema también de convergencia de intereses, los medios reflejan poder. Y bueno, acá lo hablábamos ahora antes de iniciar el bloque, hay una confrontación clara de modelos. Hay un modelo que es el que propone el Frente Amplio, progresista, que busca la justicia social, el crecimiento y el desarrollo con igualdad, ¿no? Atendiendo la diversidad y la riqueza del país, del Uruguay, en todo su territorio. Y hay un modelo concentrador, excluyente, que concentra los beneficios en unos pocos, ¿no? Una política elitista y en cierta manera con sesgos muy claros clientelares, ¿no? De hacer política también para los amigos, costumbres en las que Uruguay parecía que veníamos mejorando las prácticas de las políticas públicas y bueno, y en eso también hemos tenido un retroceso y los hechos están a la vista. La comunicación cambió. Nosotros, quienes trabajamos en comunicación, en el año 96 se difunde Internet y Internet cambió las tecnologías de la información y la comunicación, el cómo se configuran los vínculos entre las audiencias y los grandes medios de comunicación. Antes los mecanismos eran muy bidireccionales, es lo que se llamaba el modelo broadcasting, ¿no? Es decir, polos emisores, los grandes medios y las grandes masas que recibían la información. Hoy en día, con Internet, todos nosotros, vos Álvaro, los oyentes, quien habla, no solamente recibimos información, sino que también producimos contenidos. Y ese es un cambio de época. Sin embargo, los medios siguen teniendo capacidad de concentrar los mensajes, de unificarlos, de legitimar los procesos gubernamentales. En el caso del gobierno ha utilizado muy bien los recursos que tiene. Ha ayudado también... Algunos que criticó durante las administraciones anteriores, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, las campañas de bien público que fueron muy criticadas, pero han sido utilizadas hasta el día de hoy. Sí, que forma parte de un doble discurso permanente del actual gobierno. El actual gobierno que también defendió a capa y espada las políticas de transparencia, que el Frente Amplio sí las hizo.
El Frente Amplio tuvo una planificación consciente de la política de datos abiertos y los escuchas y las escuchas se podrán preguntar, bueno, pero el Estado genera permanentemente datos y es responsabilidad de nosotros, de la ciudadanía, el utilizar esos datos para controlar la función pública. Bueno, este gobierno parece no tener, al menos en su agenda, y eso está claro, facilitar los caminos para que haya un control de la función pública. Se ve también en el rol que tuvo la JUTEP. Nosotros, desde la vertiente artiguista, particularmente en el equipo del Senado, ¿no? Tanto Amanda de la Ventura, en su momento Enrique Rubio, y Eduardo Brenta, que ahora está como senador, y Eduardo batalló mucho estos temas. Hemos defendido y se ha propuesto también a la bancada del Frente Amplio, y la bancada del Frente Amplio lo ha tomado, una ley de fortalecimiento de la JUTEP. La JUTEP ha sido golpeada tanto presupuestalmente, la Junta de Transparencia, tanto también a nivel de las sugerencias que hizo la JUTEP en este periodo. Por ejemplo, todo lo que estuvo en discusión vinculado al ejercicio de Sartori, ¿no? Claro. Y el que no cumplió con las declaraciones públicas. Bueno, hay una cantidad, este gobierno tiene serios problemas con la transparencia. Y bueno, y eso hace un doble discurso, porque si en el discurso de la libertad se apela a la libertad de prensa, pero después eso está tensionado permanentemente y hay una intención, o por lo menos está latente, la construcción de un mensaje único, facilitado por un liderazgo presidencial muy fuerte. Entonces, bueno, son contradicciones. Ahora, esa falta de transparencia, volviendo al tema de la comunicación, no es visualizada por una buena parte de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos, me parece, una responsabilidad las y los frenteamplistas en nuestro principal recurso, que es el boca a boca, ¿no? y el puerta a puerta. La elección siempre representa una oportunidad de cercanía, de acercarse con la gente. Volviendo a esto que te decía Álvaro de Internet, ¿qué es lo que nosotros hacemos esencialmente en Internet? Esencialmente conversamos. Claro. Internet es una plataforma de conversación. Si pensamos en Instagram, en WhatsApp, lo que hacemos es conversar. Y eso está vinculado con una necesidad profundamente humana, que es la necesidad de cercanía. Y si hay algo que tenemos en las izquierdas y el Frente Amplio, es esa opción por los afectos y por la cercanía, que significa el construir con el otro. Y creo que desde ese lugar, y no es menor, es que hay que construir esta alternativa a la falta de transparencia. O ese discurso de que en realidad no hay preocupación por los temas de transparencia es una realidad. No forma parte de los temas que más le preocupa a la gente. Está el tema de los medios que tú mencionabas, que está en pocas manos, o si no pocas manos, por lo menos vinculado directamente al poder. La mayoría de los medios, de los grandes medios de difusión, está vinculado al poder. Está el tema de las redes sociales, de Internet, que tú mencionabas, pero también allí circulan noticias falsas, noticias basura, las campañas notoriamente están tan teñidas por las fake news, y eso de alguna manera introduce ruidos en las comunicaciones, ¿no? En ese intento por hablar mano a mano. Son, claro, todos producto de este tiempo que nos toca vivir. ¿Es posible neutralizar de alguna forma eso? Me gustaría ser optimista. Bueno. Creo que podemos hacer un esfuerzo, ¿no? Se ha instalado... No seamos apocalípticos. No podemos ser apocalípticos, ¿no? Menos si pensamos el mundo en perspectiva izquierda. Se ha instalado mucho el tema de la posverdad, la construcción de mentiras que se repiten muchas veces y se terminan transformando en verdades. Y al transformarse en verdades, construyen realidades. La difusión de las mentiras falsas no es nuevo en el mundo, es bastante reciente. En realidad empieza a difundirse rápidamente en el Brexit, en la campaña del Brexit. Después lo tomó fuertemente Trump en su primera campaña electoral, y después, bueno, otros procesos regionales y mundiales, Bolsonaro, claro, que hoy en día está cuestionado incluso con un proceso judicial que está avanzando y que involucra también este tipo de acciones. El caso más reciente de Argentina con Milei, pero también hubo acciones de los gobiernos que han facilitado a actores que hablan desde ese lugar de la posverdad y de la mentira, y que en cierta manera muchas veces son actores institucionales que terminan legitimando el hablar desde un lugar que no es el de la verdad, ¿no? Y Uruguay no está ajeno a eso. Hay actores importantes que en cierta manera, cuando
comunican y no comunican desde ese lugar de la verdad y se cuestionan lo que están diciendo, no se retractan. Entonces, bueno, ahí tenemos una responsabilidad de todos los partidos políticos, de todos los militantes, particularmente de quienes somos dirigentes, de hablar desde este lugar de la calidad de la información y de la calidad de las propuestas. Y esto está vinculado también al tipo de democracia que queremos. Nosotros estamos muy parados por la propia cultura uruguaya, en nuestra excepcionalidad, ¿no? Uruguay es diferente a Argentina, Uruguay es diferente a Brasil, somos, ¿no?, esa cuestión de la herencia ballista, de la tacita de plata, ¿no?, de la Suiza de América. Y bueno, y hay elementos que hacen a nuestra identidad que nos preservan de algunos procesos nacionales, regionales e internacionales, pero no estamos exentos. De hecho, ya en 2019, quienes participamos más del campo de la comunicación en la campaña electoral, tuvimos que generar, por lo menos responder a acciones que estaban paradas en noticias falsas. ¿Qué rol juega la cultura en esto? Porque a veces se habla de que, bueno, cuando uno es ignorante es más proclive a comprar esas mentiras. Pero ¿se puede ser ignorante siendo profundamente ilustrado? Sin lugar a dudas, Álvaro, es muy cierto. El rol de la cultura que tú decís y traes y es bien importante es fundamental. La cultura de por sí es emancipadora, ¿no? Y ese rol emancipador de la cultura lo tienen que tener y lo tienen los actores culturales. Otro rasgo, mira, vinculado con esto, de cómo la cultura puede ayudar a matizar estas cosas. Uno de los rasgos de época, ¿no?, es que para muchos vivimos lo que se llama la era de la desintermediación. Las personas ya no recurren directamente a los medios masivos, sino que se vinculan con figuras de autoridad, con personas. Por ejemplo, cuando yo me interesa el fútbol, por decir algo, o el ciclismo, entonces sigo en las redes sociales a actores o ciclistas o gente que tiene conocimiento sobre esas cosas. Entonces hay una desintermediación que antes intermediaban los medios, donde la gente accede a la información. Y en esos mecanismos de intermediación, los actores son importantes. Los actores, me refiero a los actores culturales, que además la opinión de los actores culturales, de los músicos, de los artistas, de los escritores, de las escritoras, es importante. Y bueno, y la cultura, Pablo recién en el espacio anterior hablaba de la necesidad de construir un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social requiere una articulación importante con todos los actores sociales, pero como actores sociales con los actores de la cultura, ¿no? Y esa construcción, la construcción política que es la izquierda en Uruguay, que es el Frente Amplio, requiere también de esa dimensión, que yo creo que está vinculada a la necesidad también de pensar la política con solidaridad y pensar la capacidad que tenemos si funcionamos en conjunto, ¿no? Pasó en el último tramo de la campaña electoral 2019, ¿no?, en el puerta a puerta. El Frente Amplio tiene esa vocación constructora y esa capacidad de articulación, justamente porque parte de la construcción social. Y bueno, y los actores de la cultura como actores sociales son muy importantes en esto. Estamos a salvo de las noticias falsas, no van a pasar en esta campaña, de hecho están sucediendo, están haciendo daño, están impactando. Pero bueno, creo que es una responsabilidad de todos y todas el combatir. Tú decías una política de solidaridad, podríamos decir también de empatía, pero también allí está la discusión que se sigue dando en estos días con respecto a lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio y se tilda de asistencialismo algunas asistencias sociales que se dieron. A veces hay que buscar bien la palabra para que no se malentienda lo que uno quiere expresar, cuando era absolutamente necesario. Yo más de una vez lo he contado aquí, me tocó trabajar en calle, en la formación del MIDES, y uno veía que era necesaria una asistencia inmediata con una población que estaba en algunos casos incluso sin registros. Había ciudadanos o ciudadanas, niños y niñas que no estaban registrados, no existían. Era necesario una asistencia inmediata.
esto también es algo que hay que rever, porque da la sensación de que en este gobierno se ha desandado mucho ese camino de asistencia social. Sí, concuerdo, Álvaro, con tu reflexión. El gobierno tiene una gran capacidad de instalar determinadas discusiones, ¿no? Y nosotros creo que tenemos el desafío de ir a lo profundo. Y lo profundo es esta realidad que vos planteás con total claridad. Sin ir más lejos, en Montevideo hay más de 2.600 personas viviendo en situación de calle. La pobreza infantil y la infantilización de la pobreza, estamos ante una situación de emergencia. La pobreza infantil aumentó un 20% en Uruguay en este periodo. Es alarmante. Sí. Y es alarmante porque en realidad uno de cada 5 niños es pobre. Y bueno, y esa realidad nos rompe los ojos todos los días cuando salimos a la calle, cuando convivimos y también recorremos algunos barrios donde la situación de pauperización es grave. Entonces, y esto pasa porque un gobierno parado en ese discurso desmanteló las políticas sociales, recortó los recursos que tienen que ir a construir una sociedad del bienestar, donde, como decía Labat anteriormente, las personas puedan vivir con dignidad. ¿Qué país es viable sin la dignidad de sus infancias? Sin una mejor cobertura, ¿no? Sin que tengan cubierta la salud, sin que tengan cubierta la recreación, sin que tengan cubierta una educación de calidad. Entonces, sí, hay que discutir al gobierno. Tema profundamente vinculado con la seguridad, además. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Porque dentro de las propuestas del Frente Amplio, el Frente Amplio que justamente por algunas estrategias positivas que tuvo, efectivas digamos, que tuvo la actual coalición de gobierno en el periodo anterior, en su momento el Frente Amplio como que quedó invalidado de discutir de los temas de inseguridad. Sí. Pero la realidad terminó demostrando que este gobierno, una de las principales promesas que fue la promesa de la seguridad, fue una promesa fallida. Y fue fallida en el sistema carcelario, y fue fallida en datos de los delitos que son dudosos, y fue fallida vinculada a lo que son los asesinatos, ¿no? Y los registros que en realidad son bastante cuestionables de cómo se hacen, de esta situación que estamos viendo en los barrios, vinculada también a un avance del narcotráfico y medidas que son bastante, yo diría que tibias, vinculadas a estos temas, porque no solamente alcanza con el discurso, sino que alcanza que son necesarias acciones, y acciones claras y firmes. Entre otras cosas, acciones legislativas. El Frente Amplio está ahora en proceso o impulsando la ley, en conjunto con otros partidos, la ley de financiamiento de los partidos políticos. Que parece que debería ser. Y debería ser un tema de sentido común. Claro. Que mejor para una democracia una ley que financie los partidos para que no permee, entre otras cosas, el narcotráfico en la política, que puede ser lo peor que le puede pasar a los estados. Y sin embargo, ¿no? Hay trabas. Y las trabas están viniendo hoy en la discusión parlamentaria del Partido Nacional, que es el partido de gobierno. Esperemos que nos gane la sensatez, que le gane también la sensatez al partido de gobierno, y que Uruguay tenga una ley de financiamiento de los partidos políticos. Lo mismo con la ley de lavado de activos. El Frente Amplio, a su vez, ha propuesto, una de las propuestas que ha desarrollado, impulsado la bancada en el Senado es, tenemos que revisar algunos artículos de la LUC que hacen más laxos, digamos, los controles vinculados a las compras en efectivo. Claro. ¿No? Que eso, en realidad, la LUC favoreció mecanismos que, incluso por sugerencia del propio Banco Central, eran contraproducentes a lo que es la lucha contra el lavado de activos. Entonces, estos temas son profundos. Cuando tenemos un gobierno que defendió una mejora a la seguridad a capa y espada, y la realidad después nos muestra estas cosas. Sí. Y cuando eso se refleja, como tú decías, Álvaro, en el territorio, ¿quiénes son los principales y quiénes son las principales perjudicadas de todo esto? Son las infancias, son los niños y las niñas. No podemos permitir que sigan habiendo niños que lleguen con riesgo de vida e incluso muriendo en el Pereira Rosell. Y ese es el Uruguay que también tenemos, y ese es el Uruguay que tenemos que cambiar. Son temas que claramente nos tienen como militante izquierda que generar indignación. Uno a veces en esta tarea de comunicador tiene un permanente conflicto con el tema de las agendas, ¿no? Es decir, porque se instalan temas y uno trata de
de alguna manera de salir de ahí y tener otra mirada. Los oyentes muchas veces nos escriben en ese sentido, ¿no? Y nos ilustran y nos ponen en vereda, como se decía antiguamente, porque justamente con el tema de la seguridad, ¿cuántas veces nosotros somos de alguna manera también partícipes de discutir las cifras? Y cuando uno toma un poco de distancia, no quiero decir perspectiva porque si no parece otro programa, pero dice, bueno, pero y si vemos cuál es la política de seguridad del gobierno, si discutimos eso, porque no está clara cómo pretendía este gobierno solucionar el tema de la seguridad. No ha quedado claro, en 4 años no ha quedado claro. Y sin embargo, una y otra vez discutimos si las cifras, si no las cifras, si un 1% más, un 0,5% menos, y nos volvemos mezquinos de la comunicación. Sí, es así. El Frente Amplio señaló esto varias veces a los llamados a sala abiertos al Ministerio del Interior, los distintos ministros que además se han sucedido, y eso muestra los problemas y las dificultades que tiene esta política de seguridad del gobierno, y señaló permanentemente el Frente Amplio el que faltaba un plan. Durante mucho tiempo pasamos 3 años de gobierno sin que haya un plan de seguridad. Hoy en día ese plan sigue siendo difuso. Si le preguntamos a las personas, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la articulación de acciones estratégicas? ¿Cuáles son los lineamientos? Si se lo preguntamos al mismo ministro, ¿no? Seguramente sea difuso también. Obviamente que para estos temas el gobierno tiene respuestas, construye respuestas, pero hay que pararse lo que tú decís, que son las realidades. Y la realidad es que la gente tiene miedo, tiene problemas de seguridad, porque justamente tampoco ve un Estado eficientemente presente con un tema tan importante. Santiago, nos quedamos sin tiempo, pero seguramente a ti te quedaron un montón de temas que yo no pude abordar, capaz que me fui por otro lado, pero tú decías al comienzo que es necesario un nuevo gobierno del Frente Amplio, lo decía Labat también anteriormente, incluso él hablaba de 15, 20 años de gobiernos progresistas. ¿Es necesario? ¿Es viable? Claro que es viable. El Frente Amplio en 15 años demostró que con el Frente Amplio se vive mejor. Los uruguayos y las uruguayas saben que con el Frente Amplio se vive mejor. Eso no quiere decir de que no cometimos errores, eso no quiere decir de que la misma agenda de la izquierda se tiene que renovar. Hoy en día tenemos un programa que para algunos, Edgardo Ortuño, que es el principal compañero que encabeza la propuesta electoral de la vertiente, siempre lo dice, tenemos un programa con propuestas concretas, con propuestas profundas, y tenemos algunos ministros que dicen que el Frente Amplio no tiene programa, ¿no? El propio ministro García, que parece que si le sacáramos el tema Frente Amplio, me pregunto de qué hablaría el ministro, ¿no? Pero sin embargo tenemos un programa profundo de transformaciones, y que yo las quiero invitar a leer el programa. Se terminó de aprobar en el último plenario las últimas modificaciones, y es un programa que plantea una propuesta de desarrollo, que plantea la necesidad de un nuevo ciclo de reformas y de transformaciones progresistas, que profundiza lo bueno, pero que también piensa en un Uruguay en perspectiva de futuro, hacia adelante, que construya igualdad con justicia social, porque se puede dar la justicia social con crecimiento económico. Se puede dar el crecimiento económico y la redistribución. Se puede dar el crecimiento económico y la mejora del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores que tuvieron un periodo con los salarios congelados. Entonces, sin lugar a dudas, que el Frente Amplio es la alternativa. En Uruguay hoy es la única alternativa. Y todos quienes integramos las distintas expresiones de la sociedad tenemos que avanzar, que hablar, dialogar, escuchar mucho, principalmente escuchar mucho, para construir esa alternativa. En medio minuto, ¿qué implica esto de encabezar la propuesta electoral de Montevideo para las elecciones internas? Bueno, en primer lugar es un gran desafío, ¿no? A mí transitoriamente me toca encabezar, pero formo parte de un gran equipo, acompañado de Gabriela Valverde, que es la compañera que encabeza también Montevideo, acompañados de compañeros sumamente valiosos en la propuesta nacional de la vertiente artiguista, como Edgardo Ortuño y Amanda de la Ventura. Y acá, lo último, Álvaro, quiero reconocer
especialmente a las generaciones más veteranas, históricas, que han aportado muchísimo al Frente Amplio, y que las vertientes lo tuvo en Mariano Arana como primerísima figura, que lo extrañamos porque hace mucha falta. Mariano, son esas figuras que como pasó con Sereni, como pasó con grandes líderes del Frente Amplio, pero también los compañeros que están, como Enrique Rubio, como el Pepe Bayardi, ¿no? Hay una cantidad de compañeros que han tenido ese gesto solidario de generar espacio a las nuevas generaciones, y no solamente a las nuevas generaciones a la vertiente, sino también a la apertura de expresiones políticas nuevas en un proceso que creo que la vertiente artiguista está embarcado en todo el país, de crecimiento fermental. Fíjate un detalle: en la última elección de la Dirección Nacional de la Vertiente se renovaron un 40% de los cargos de dirección. Una organización que tiene la capacidad de renovar el 40% de sus dirigentes tiene un futuro que es promisorio para adelante. Y bueno, yo creo que en ese camino estamos embarcados. Santiago Brun, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a seguir conversando próximamente. Felices Pascuas, no sé si es el del caso, pero... Mirá, soy hijo de dos excatequistas, así que bueno, gracias. Yo gracias. Supe serlo también. Ahí está. Después me olvidé. A mí pasó también de olvidar, pero bueno. Bueno, muchos saludos de la audiencia también, así que bueno, muchas gracias. No. Hasta aquí, la actualidad que nos mueve en Info 24.